Somos estudiantes de la Universidad Andina del Cusco que les vamos a hablar sobre el tema de corrección de cárcavas y caminos. Los integrantes del grupo son Abarca Peña, José Carlos, Castro Guamán Brenda, Medina Guamán, Jared Bryan y mi persona Suta Motocanche Patrick Joel. Introducción. Una cárcava es un canal natural o incisión causado por un flujo de agua concentrado, a través del cual fluye la escorrentía durante o inmediatamente después de un evento intenso de lluvia o de precipitación. Las cárcavas se forman debido a las actividades antropogénicas y factores físicos como son el uso inapropiado del suelo y de la vegetación, sobrepastoreo, construcción de caminos, senderos creados por animales y de la vegetación, y también la intensidad y cantidad de lluvia que amerita en la zona, como también la topografía, el tamaño, la forma de la cuenca, la longitud y el gradiente de las laderas, y también por supuesto las características del suelo, entre otros. Los procesos eruptivos en cárcavas afectan negativamente su área cercana, reduciendo áreas agrícolas, de pastoreo y forestales, y a la vez dañando la infraestructura ubicada aguas abajo. También contaminan cuerpos de aguas superficiales y abaten el nivel freático de las corrientes. La erosión en cárcavas ha sido ignorada porque es muy difícil de investigar y también de predecir. También es escasa la información sobre la efectividad de diversas técnicas para tener un control adecuado de estas mismas. Definiciones. Como sabemos, las cárcavas son pequeños valles de paredes y cabeceras verticalizadas y perfiles longitudinales de pendiente elevada, que transmiten flujos efímeros y están sujetos a una intensa erosión hídrica. Aunque su origen y evolución temporal no se conocen bien aún, son formas del terreno que aparecen asociadas a las litologías fácilmente erosionables, como son en este caso las arenas silíceas, y a la vez a un régimen climático semiárido. La mayoría de estas cárcavas parecen ser el resultado de procesos erosivos que han sido acelerados por las actividades humanas históricas como son la minería, la cantería y también, como no, el sobrepastoreo. También podemos definir a las cárcavas como unas zanjas causadas por la erosión que sigue generalmente la máxima pendiente del terreno y constituye a la vez un cauce natural en donde se concentra y corre el agua proveniente de las lluvias. El agua que corre por la cárcava arrastra una gran cantidad de partículas contaminantes que a la vez producen la erosión del suelo. La formación de cárcavas. Las cárcavas se forman por la erosión del suelo a través de la precipitación de lluvias. Generalmente ocurren en suelos compuestos de arcilla, arena y con pendiente. Generalmente se conoce a los suelos semiáridos por la poca presencia de vegetación, a manera de que existe una inhibición de las rocas que se estaban meteorizando, haciéndolas cantos rodados, y por gravedad junto con la lluvia se lleva todos los componentes del suelo y para formar una cárcava. Para identificar una cárcava, pues parece como si sería un canal de agua y su tierra se ve de color rojizo por la lixiviación del suelo, en este caso la arcilla. Para los procesos de formación de una cárcava están compuestos por 6, el cual tenemos primero la erosión durante el proceso, pues cuando empieza a caer grandes cantidades de lluvia en el suelo, remoja los materiales de su composición hasta erosionarlos. En la incisión y erosión lateral, esto se refiere ya que una vez ya los materiales se van a lixiviar al suelo, lo que va a hacer que la cárcava aumente de profundidad. La inestabilidad de los taludes, pues generalmente los taludes son las esquinas que tendría la cárcava. Entonces lo que va a suceder va a ser como en el proceso 2, en que se va a lixiviar todos esos componentes y lo que va a anchar más la cárcava. En el proceso 4 tenemos el derrumbe y lavado del sedimento, que pues sería el proceso 1 y 3 que se estaría repitiendo. Y el reinicio del ciclo, pues otra vez se vuelve desde el punto 1 hasta el punto 4, y el punto 6 se refiere a una posible paralización del ciclo debido a que se puede producir vegetación dentro de él. La clasificación de cárcavas se va a dar según por su agrupación,
que se clasifican en las cárcavas continuas, que son aquellas conformadas por un conjunto de cárcavas secundarias, es decir que estas van a formar una red general de cárcava, y las cárcavas no continuas, que son aquellas formadas por el movimiento de terrenos por una pendiente, en este caso por ejemplo las laderas, y generalmente estas son aisladas. También tenemos la clasificación según a la profundidad de la cárcava y al área que ocupa dentro de una cuenca hidrográfica. Y como pueden ver, ahí tendríamos la clasificación de acuerdo al recuadro. Y también tenemos la clasificación según a la profundidad y anchura que tiene la cárcava. Por último, tenemos la clasificación según a la sección transversal, en las cuales vamos a tener en forma de V o de garganta, en forma de U o redondeadas, de forma trapezoidal, de forma de escalinatas y de manera irregular. Algo interesante de todas estas cárcavas es que se puede hallar el área de estas para saber cuánto está ocupando la cárcava dentro del territorio. Y pues como pueden ver a continuación, ahí tenemos la fórmula y donde tenemos las constantes con su definición. Y en el caso de la constante P, pues en este caso lo que se tiene que hacer va a ser una sumatoria de diferentes profundidades dentro de la cárcava, como pueden ver en la imagen de abajo. Daños ocasionados por las cárcavas. La mayoría de cárcavas origina grandes perjuicios cuanto más numerosas y profundas sean, hasta el punto de inutilizar grandes áreas de cultivo o terrenos dedicados al pastoreo. Entre los principales daños ocasionados por las cárcavas tenemos el arrastre del suelo fértil del área dañada, lo cual va a reducir la productividad del mismo. También la acumulación de los suelos infértiles acarreados por las zonas erosionadas sobre los terrenos fértiles situados en las partes bajas. La dificultad para cruzar cárcavas con los implementos y maquinaria agrícola, llegando a imposibilitar totalmente esta operación. Se reduce el área de cultivo y por lo consiguiente los rendimientos de unidad de la superficie, lo cual va a disminuir el valor de la tierra. Se van a generar costos de operación en los terrenos por el tema del descuido de su formación de estas, y aumentan el peligro para el ganado en pastoreo, que al transitar cerca de las orillas pues se pueden resbalar y ocasionar grandes daños. El control de cárcavas se encuentra dentro de un plan de manejo de una zona de producción, de conservación o de protección, y debe considerarse como un sistema de recuperación de zonas degradadas. Y en la parte de la protección, a partir de las obras de la infraestructura hidroagrícolas o de caminos en las partes bajas de áreas de drenaje de las cárcavas. Entre algunos objetivos de control de las cárcavas, los cuales tenemos la corrección de la pendiente del sauce, disminuir la producción de sedimentos, mejorar la calidad de agua escurrida, estabilizar los taludes, propiciar el desarrollo de la vegetación natural, aumentar la infiltración y recarga de acuíferos, y para el tema de la captación de agua. Repoblamiento de las laderas de la cárcava. Bueno, esto consiste en plantar arbustos y árboles que desarrollen un sistema denso de raíces para así favorecer el crecimiento de la vegetación. Esta es una medida muy importante, ya que evita que las cárcavas se sigan desarrollando en sus bordes. Repoblamiento del interior de la cárcava. Bueno, esto debe hacerse con especies arbustivas y arbóreas. Para ello, lo recomendable es utilizar especies de crecimiento rápido con un sistema radicular y no de crecimiento pivotante. Construcción de barreras físicas al interior de la cárcava. Bueno, la estabilización de la cárcava puede lograrse además con la construcción de barreras físicas. Estas pueden ser con diques de piedra o bien de madera. Estrategias básicas de control. Bueno, este es un conjunto de actuaciones dirigidas a minimizar los procesos erosivos en las mismas, alcanzando niveles de mayor estabilidad en los canales. Este tiene como objetivo final sustituir una vaguada inestable con evidentes signos de degradación por un canal estable a medio plazo, en el que la escorrentía fluya de manera controlada.
tenemos dos técnicas de control de cárcavas que son las actuaciones en la cuenca vertiente de la cárcava. Bueno, se ha demostrado que en condiciones mediterráneas estas acciones contribuyen a reducir el caudal circulante, pero en ningún caso pueden controlar las cárcavas por sí solas una vez formadas. Esto se debe que en años muy lluviosos en casi todas las zonas agrícolas se den situaciones como la profundidad del suelo limitado, horizontes superficiales de baja permeabilidad o suelos con carácter vértico que se expanden y sellan cuando están saturados, con el resultado de que los caudales de la escorrentía siguen siendo de magnitudes elevadas. Tenemos la otra técnica que son actuaciones en la vaguada. Son 5, que son franjas de vegetación longitudinales. Estas evitan la concentración del flujo en los laterales del cauce y aumentan la resistencia al fallo de taludes. Tenemos otro que son franjas transversales de vegetación herbácea. Estas aumentan la rugosidad frente al flujo, disminuyendo la velocidad y la resistencia del terreno. El otro es obstáculos físicos al avance de la erosión. Estas limitan el avance de aguas arriba de la incipiente erosión por flujo concentrado. El otro tenemos que son los diques de retención. Estas reducen la energía del flujo mediante la corrección de la pendiente y la disipación de la energía. Y por último tenemos la revegetación del cauce. Estas aumentan la rugosidad del cauce, reduciendo la velocidad del flujo, así como aumentan la resistencia del terreno a la erosión. Su crecimiento es relevante. En conclusión, la cárcava es una incisión en el terreno provocada por el flujo del agua proveniente de una cuenca vertiente reducida. Normalmente son canales de hasta orden 3 en la red de drenaje. Estas presentan signos de inestabilidad y escasa vegetación. También presentan mayores dimensiones que un reguero, no desaparecen con las operaciones habituales de cultivo y en bastantes ocasiones forman estructuras con